pronto y nos compenetramos. Bueno, Ana, supongo que con la moral por las nubes después del estreno triunfal del otro día, ¿cómo encaráis este partido contra el Villarreal? Bueno, evidentemente empezar la liga ganando, pues, y más contra un rival como el Sevilla en casa, pues lo que nos da evidentemente es una moral alta, pero nos da más que nada confianza, ¿no? Con tantos cambios, tanto de sistema como cuerpo técnico y demás, pues encajarlo todo en un mes y medio es un corto periodo de tiempo y el hecho de que ganáramos así, pues lo que nos da es mucha confianza, que nos hacía falta para que las chicas pues sigan creciendo, ¿no? Entonces este partido lo encaramos sabiendo que es un rival muy complicado, que acaba de subir pero que está trabajando bien en su campo, que se estrenan ellas y sabiendo que nos van a poner las cosas muy difíciles y nosotras vamos a ir a competir y a intentar ganar, evidentemente. Bueno, no sé si ya te han llegado las dos últimas jugadoras. ¿Cómo tienes a la plantilla de cara a este partido? Bueno, falta por llegar Rachel, que todavía no ha llegado. Y la plantilla, evidentemente todavía tenemos las bajas de Noko, Jono, y Ruth está todavía con molestias. La plantilla ha tenido esta semana alguna molestia también, alguna de las jugadoras que fueron titulares la semana pasada, pero parece que está recuperándose bien, así que la plantilla en principio la tenemos igual que la semana pasada y con muchísima más moral, ¿no? Como tú bien has dicho antes. O sea que se puede decir que Ana Lucía ya está disponible para jugar este partido ya. No estaba... ¿me has dicho? Ana de Teresa. Sí. No, ya no estaba la semana pasada tampoco. O sea, las mismas que teníamos la semana pasada son las mismas que tenemos esta semana. No hay altas ahora mismo. Quizás esa es la pega más importante, que tienes una plantilla ahora mismo un poco corta. A mí no me gusta poner pegas a nada y yo creo que un equipo que dio lo que dio la semana pasada, pues yo no le veo ninguna pega. A mí lo que me gustaría es poder contar con todas, como nos gusta a todos los entrenadoras, ¿no? Pero estoy contenta, satisfecha con el trabajo de las jugadoras que estamos, con las que podemos contar ahora. Sí, evidentemente cuando tienes a todas, pues el abanico es mayor y puedes plantear más cosas, pero feliz y más que orgullosa del trabajo que están haciendo las que tenemos ahora trabajando. ¿Y qué destacarías del Villarreal? Porque sí, es un recién ascendido, pero bueno, sustentado por un equipo por un club muy fuerte. Hombre, yo destacaría del trabajo, ¿no? Yo destacaría que tienen una entrenadora que es exjugadora también, que tiene un bloque y hace 3 años que esta es su cuarta temporada, creo, trabajando en el club, muy consolidada, con unas jugadoras que conoce, aunque ha hecho creo que 7 o 8 incorporaciones, pero el núcleo es el mismo que los 2 últimos años y eso pues es lo fuerte de ellas, ¿no? Saben perfectamente a qué juegan, cómo juegan, conocen perfectamente a su entrenadora, todo, y eso les da pues cierta seguridad y eso les hace un equipo muy duro y muy difícil de ganar. Y antes has hablado del cambio de sistema. ¿Qué es lo que has querido imprimir o cuáles son los principales cambios que percibes del año pasado a este en tu estilo de juego? Bueno, creo que se pudo ver el domingo, ¿no? El año pasado teníais un Eibar bastante más defensivo, que utilizaba mucho a Tembi en las contras y balones más largos, y este Eibar es un Eibar que intenta combinar más, que presiona muchísimo al rival arriba, que no te deja respirar, un Eibar que se incorpora muy bien por bandas, que te puede jugar en corto como te puede jugar en largo, muy versátil. Creo que hay distintos matices y tenemos bastantes caras, ¿no? Y por último, faltan que se incorporen los dos últimos fichajes. No sé si tenéis en mente la necesidad de alguna incorporación más. Ahora mismo no nos planteamos ninguna otra incorporación. Lo que queremos es poder, como te he dicho antes, tenerlas todas disponibles, que ese es el reto que tenemos ahora mismo.
y que llegue Rachel, que todavía está teniendo algún problema burocrático, pero por lo demás no nos planteamos nada más. Yo creo que es pronto, creo que todavía tenemos mucho que crecer y mucho que ver, y ya hablaremos de eso de cara a noviembre y diciembre, pero ahora mismo la plantilla la consideramos cerrada. Hola Ana, bueno, lo he comentado, poco más te puedo pedir que lo que pasó en la primera jornada para una primera jornada, pero ¿qué es lo que más te gustó y qué es lo que viste que tenéis que incidir en ello todavía, en lo que crees que hay más margen de mejora? Bueno, yo creo que lo que más me gustó fue la actitud del equipo, ¿no? Fue las ganas, fue el creer, fue el querer plasmar este nuevo Eibar, como nosotras decimos, y eso es lo que más me gustó, ¿no? Esa valentía de las jugadoras de querer hacer nuestro juego, ¿no? Que no es fácil. Y evidentemente siempre hay matices que tenemos que mejorar en toma de decisiones, en algunos momentos en los que habíamos incidido que no debían suceder y sucedieron, pero en líneas generales tengo más de bueno que no malo. Evidentemente es un equipo que está creciendo, es un equipo que solo lleva un mes y medio y también tenemos que darles tiempo, ¿no? No podemos pretender que en un mes y medio pues todos los conceptos y toda la digamos que todas las nuevas matices o los nuevos conceptos estén interiorizados. Al final ellas lo saben, pero también hay que interiorizar, ¿no? Y en un mes y medio pues han ido rapidísimo para lo que yo me esperaba, pero aún queda un poquito. Y hablando un poco del rival, bueno, has dicho que tienen un bloque consolidado, lleva Sara ahí ya tiempo, jugadoras que siguen lo que es la columna vertebral del equipo. Bueno, nosotros no hemos podido verlo demasiado porque ha estado en segunda y porque lo de ver partidos en fútbol femenino está complicado. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué tipo de juego practica el Villarreal? Y teniendo esto en cuenta, ¿qué tipo de partido vais a plantear? No sé qué esperas exactamente. Bueno, Villarreal plantea un juego bastante directo, donde con una defensa muy marcada y un mediocampo que trabaja mucho. Y luego tiene dos puntas rápidas donde la incidencia del mediocampo no es demasiada, sí que en cuanto roban un balón te lanzan balones al espacio a la espalda de la defensa, y es un equipo sobre todo que no te deja respirar y muy contundente defensivamente, ¿no? Ese es el Villarreal que nos vamos a encontrar, y va a ser un partido en el que los dos equipos vamos a plantear cosas distintas, y al final no es fácil para ellas ni para nosotras, porque nosotras también somos un equipo que apretamos mucho, que no te dejamos respirar, y ellas vienen haciendo un poquito lo mismo, ¿no? Vale, yo la última, todos los partidos son importantes, todos valen 3 puntos, bueno, los tópicos son ciertos, pero es verdad que algunos parecen especialmente relevantes, ¿no? El primero, por empezar bien y por coger esa confianza, y porque es contra un rival teóricamente directo que también va a pelear por la permanencia, un recién ascendido, y además llega justo antes del primer parón. Entiendo que también lo tenéis marcado en rojo. No soy de marcar en rojo nada, si te soy sincera. Sí que hay algunos partidos en los que creo que es complicadísimo competir, que son los que tengo marcados en rojo, como son los 3 o 4 grandes, que ahí esos son los que realmente tengo marcados en rojo, ¿no? Lo demás, evidentemente, seguir sumando sería maravilloso, y es la intención. Como tú bien dices, el hecho del parón, pues irte a ese parón con 6 puntos, pues te da más que alegría, porque va a ser una semana buena de descanso, y si no, pues va a ser una semana más complicada, ¿no? Porque a mí no me gusta perder ni en los entrenos, entonces no lo llevo bien. Como rival directo, yo creo que, excepto esos 4 o 5 que te he dicho, son todos, porque al final yo creo que podemos competir contra todos y ganarle a todos, así que
Villarreal es uno de los que tengamos en la lista a los que vamos a ir a por los 3 puntos y creo que tenemos muchas opciones de traer algo para casa.